El 99% de las personas están programadas para la sumisión absoluta. Siguen un guión obsoleto, mendigan validación externa y llaman a esa tragedia destino. Si sientes el peso aplastante de la rutina diaria, la solución no es la motivación temporal ni el pensamiento mágico. La respuesta definitiva es la destrucción deliberada de tus planes. Hoy vas a asimilar la arquitectura mental de un titán corporativo, Steve Jobs, el estratega implacable que doblegó a la industria tecnológica mundial. Te revelaré sus 3 códigos tácticos, basados en sus propias palabras y forjados en el fuego del fracaso, la traición y la inminencia de la muerte. Una vez que los instales en tu psique, serás incapaz de volver a ser una presa. ¿Por qué la inmensa mayoría fracasa de manera tan miserable? Porque la sociedad los entrena meticulosamente para temer a la incertidumbre. Buscan la seguridad del rebaño en un entorno que opera bajo las crueles leyes de la depredación social. Quieren tener el mapa completo, las garantías firmadas y la aprobación unánime de su círculo antes de dar un solo paso, ignorando por completo que los verdaderos imperios siempre se construyen en la más absoluta oscuridad. La autoridad real no surge de sonar poético ni de coleccionar títulos académicos vacíos para presumir. Surge de poseer la frialdad y la precisión quirúrgica para caminar hacia el abismo, sabiendo que tú mismo construirás el puente mientras vas cayendo. Aquí comienza tu verdadera calibración. Primera ley de dominio. La falacia de la predicción. La primera regla del estratega es entender una ilusión masiva que paraliza a los débiles. Como el propio Steve Jobs sentenció frente a la élite de Stanford, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. El sistema educativo y social exige que planifiques y asegures tu existencia entera, cuando apenas eres un novato. Jobs se negó a entrar en ese juego arreglado. Ingresó a una universidad elitista que consumía rápidamente todos los ahorros de sus padres. Al cabo de 6 meses, su mente analítica detectó la trampa. Estaba comprando una mentira. No veía el valor de estar allí. El sistema institucional no iba a revelarle su propósito de vida de forma mágica. Solo iba a fabricarle deudas asfixiantes y un camino predecible hacia la mediocridad. La inmensa mayoría, al llegar a esta encrucijada de pánico e incertidumbre, elige la irrelevancia. Bajan la cabeza, aceptan el molde de la sociedad y se mantienen en el camino trazado por terror absoluto al juicio ajeno. Jobs ejecutó su primera jugada de control, la deserción táctica. Renunció a lo seguro. Desertar del sistema no significa rendirse. Es negarse rotundamente a jugar una partida donde las reglas están diseñadas para garantizar tu sumisión. Al abandonar las clases obligatorias, se liberó de las cadenas y comenzó a infiltrarse únicamente en las materias que realmente despertaban su curiosidad. Vivió en la precariedad extrema, durmiendo en el suelo y recolectando botellas vacías para poder comer, mientras estudiaba clases de caligrafía. Algo que a los ojos de cualquier individuo normal, no tenía absolutamente ninguna aplicación práctica ni futuro financiero. Pero era una recolección de datos en las sombras, una acumulación silenciosa de armas intelectuales. 10 años después, todo ese conocimiento aparentemente inútil regresó con una fuerza letal al diseñar la Macintosh. Transformó su máquina en el primer ordenador personal, con una tipografía hermosa y proporcional, una ventaja competitiva tan destructiva en el mercado, que los monopolios rivales no tuvieron más opción que copiarla para no desaparecer. El concepto táctico es brutalmente simple. Tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes que anclar tu mente a algo indomable, tu intuición, tu voluntad, el destino, el karma, lo que sea. Creer ciegamente que esos puntos convergerán te dará la armadura psicológica necesaria para seguir a tu corazón, incluso cuando te aleje del camino preestablecido y seguro. Y eso es lo que marcará toda la diferencia en tu dominio. Segunda ley de dominio. La ventaja de la destrucción. En las esferas del poder, el éxito temprano te vuelve predecible. Te vuelve cómodo, lento y pesado. Te convierte en un blanco fácil. A los 30 años,
Steve Jobs estaba en la cima absoluta del imperio que él mismo había construido desde el garaje de sus padres. Había lanzado la Macintosh, lideraba una empresa de miles de millones de dólares, y era el rey indiscutible de su sector. Y en su momento de mayor gloria, fue traicionado y ejecutado públicamente por su propia junta directiva. Lo desterraron de Apple, de su propia creación. El poder corporativo es amoral, calculador, y no tiene memoria. Una fricción de visiones con un ejecutivo contratado bastó para que el sistema corporativo lo expulsara a la calle. El foco absoluto de su vida adulta le había sido arrancado violentamente. El instinto primario de un hombre débil ante tal nivel de humillación pública es huir, esconderse o disolverse en el resentimiento eterno. Pero para la mente maestra, la traición es simplemente el fuego necesario que purifica la visión. Entre los escombros de su ego destrozado, Jobs encontró una certeza inquebrantable: aún amaba su oficio con locura. Había sido humillado y rechazado por el ecosistema corporativo, pero el núcleo de su voluntad permanecía intacto. Decidió limpiar el tablero y empezar de nuevo desde cero. No podía verlo en ese instante cegador de dolor, pero ser despedido fue la mayor ventaja táctica de toda su existencia. La pesadez de tener éxito fue reemplazada por la ligereza de volver a ser un principiante, explicó Jobs. Estar menos seguro de todo lo hizo ágil, lo hizo letal e impredecible de nuevo. Esa liberación mental lo propulsó hacia la era más agresiva y creativa de su vida. En el exilio, fundó Nexteroth, fundó Pixar y orquestó la revolución global de la animación digital. Mientras él construía armamento tecnológico nuevo en las sombras, la compañía que lo había traicionado comenzaba a desangrarse por la pura incompetencia de sus directivos. En un giro maestro de retribución y poder absoluto, Apple se vio obligada a comprar Nexteroth para evitar su propia extinción. Jobs recuperó el trono. El mundo te golpeará en la cabeza con un ladrillo tarde o temprano. Las peores traiciones ocurrirán y destruirán tus planes. Ese es el punto exacto donde la masa se quiebra, llora y se rinde ante la adversidad. Lo único que blindó la mente de Steve Jobs frente a la aniquilación de su ego fue amar profundamente su obra. Como él mismo advirtió de forma imperativa: la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscando. No te conformes. La complacencia es el preludio silencioso de tu propia muerte mental. Tercera ley de dominio. La arquitectura de la mortalidad. El miedo a la muerte es la cadena de acero más gruesa que mantiene a la humanidad paralizada, temerosa y dócil ante el sistema. Steve Jobs invirtió completamente esa polaridad. Tomó esa cadena maldita, la rompió y convirtió a la guadaña en su brújula estratégica principal. Desde su juventud, adoptó un mantra implacable y perturbador: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás toda la razón. Durante más de 3 décadas, se interrogó frente al espejo de su baño cada mañana con la frialdad de un francotirador: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Si la respuesta era no, durante demasiados días consecutivos, su radar interno le indicaba que debía ejecutar una purga inmediata en su rutina y cambiar su estrategia. Recordar tu inminente final es la herramienta de calibración más destructiva y eficiente jamás concebida para la toma de decisiones. ¿Por qué funciona de manera tan infalible? Porque la sombra de la muerte aniquila instantáneamente todo el ruido. Todas las expectativas externas que la sociedad te impone, todo el orgullo vanidoso, todo el terror paralizante a la vergüenza frente a los demás, todo eso se desintegra frente a una tumba abierta. Jobs no solo teorizó sobre esto, miró al abismo directamente a los ojos. Los médicos le diagnosticaron un cáncer de páncreas supuestamente incurable. Tras un escáner rutinario, le dieron 3 meses de vida. Le ordenaron ir a casa y poner sus asuntos en orden. El código aséptico de los doctores para decirte: desaparece en silencio y prepárate para tu final. Vivió horas interminables con el cañón de su propia mortalidad apoyado fríamente en su frente, preparándose mentalmente para abandonar a su familia, hasta que,
De manera inesperada, una biopsia reveló que su caso era una variable sumamente rara y curable mediante el bisturí. Sobrevivió a la sentencia, pero ese roce directo con el vacío absoluto le otorgó una visión superior y dominante, mucho más afilada que cualquier concepto intelectual de autoayuda pacífica. Nadie quiere morir, sentenció Jobs con crudeza. Incluso las personas que quieren ir al cielo no quieren morir para llegar allí. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Esto no es una tragedia que deba lamentarse llorando por los rincones. Es la máxima perfección del diseño universal. Jobs la definió magistralmente como el mejor invento único de la vida. Despeja lo viejo para dar paso a lo nuevo. En este preciso instante microscópico, tú eres lo nuevo, eres el presente, pero el reloj no se detiene a negociar con tus sentimientos. Algún día, no muy lejano, te convertirás irremediablemente en lo viejo y serás barrido del tablero sin ningún tipo de contemplaciones por el universo. Siento ser tan dramático, pero es absolutamente la única verdad. Tu tiempo es limitado. Bajo esta premisa brutal y estoica, es un suicidio intelectual y una debilidad imperdonable desperdiciar tu existencia viviendo la realidad fabricada de otra persona. No te dejes asfixiar por el dogma, que no es otra cosa que vivir arrastrando los resultados podridos del pensamiento ajeno. No permitas bajo ninguna circunstancia que el ruido ensordecedor de las opiniones mediocres de la masa ahogue tu propia voz interior. Ten el coraje despiadado de seguir tu intuición. Ella, de manera subconsciente, ya sabe en qué monstruo de la eficiencia te quieres convertir realmente. Todo lo demás a tu alrededor es pura y secundaria irrelevancia. Jobs cerró su histórica intervención, citando la contraportada final de una vieja publicación de culto de su juventud, la imagen minimalista de una carretera rural de madrugada, y una instrucción cifrada para quienes estuvieran verdaderamente dispuestos a dominar la incertidumbre de la vida. Un mantra final que hoy te transfiero directamente a ti. Mantente hambriento. Mantente alocado. El hambre constante es tu motor inagotable de conquista, la furia interna que te impide conformarte con las migajas que el sistema arroja al suelo. La locura es tu rechazo absoluto y metódico a encajar en los estándares predecibles, seguros y aburridos que la sociedad espera de ti. Nunca pierdas el filo de tu espada. Nunca permitas que te domestiquen y te metan en su corral. Este es nuestro pacto inquebrantable de hoy. A partir de este segundo, dejas de ser un producto pasivo, dejas de ser una víctima constante de tus propias circunstancias. Te conviertes en el arquitecto implacable de tu propio entorno. Escribe en los comentarios: yo domino mi destino, y graba esta sentencia con fuego en tu cerebro, porque es la única ley que importa. Solo los que controlan su arquitectura interna tienen el poder real de dominar el mundo externo.